ver, hay una escena donde pasan muy cerca de las fragatas. Esto fue San Carlos, ¿no? Esto fue en la bahía de San Carlos, exactamente. Pero ahí Argentina peleó con todo, con aviones que podían volar, con otros que estaban en condiciones... Y con todo lo que tenía, ¿no? Con todo. Sí, y la bahía de San Carlos, que era donde se habían... ¿Sabes qué? A mí me quedó algo, es una espina clavada. Cuando volvieron al continente, se empezó a hablar de actos de cobardía de los militares, hubo como una campaña de desprestigio, no sé de qué lugar vino. Pero cuando pasa el tiempo y vos ves estas escenas, decís, no pudo haber habido cobardía. Yo creo que en una guerra hay de todo, ¿eh? Sí. Hay valientes y hay cobardes. Pero justamente lo que se destacó acá, parecía que todos eran cobardes. No, acá hubo de todo. Como en toda guerra y como en todo bando que pelearon la guerra. El que nos va a contar mucho va a ser Aldo Rico, que era jefe de los comandos. Ellos salían de noche, tomaban prisioneros. Mirá, ahí hay un piloto prisionero argentino prisionero de los ingleses, que lo están llevando vendado. Evidentemente, ahí hay un herido de los ingleses, porque estas son las escenas en las que cobraron ellos, ¿no? Hubo fusilamientos argentinos. Eso es otro capítulo. Bueno, estas son imágenes nocturnas de los que recuerdan esas imágenes o aquellas fotografías que se publicaron en aquella época. Hubo una fragata, que creo que fue la Coventry, que estalló, que quedó averiada, y de pronto se produjo un gran estallido y todos los reporteros gráficos tomaron esa escena. Apareció una foto muy impactante, que es esta. Ese es el estallido de la Coventry, que además siguió al día siguiente echando humo. Y estuvo ahí, era una especie de símbolo del ataque de la aeronáutica argentina, de la aviación global. Ahí está, ese es realmente el estallido. Y esto es tétrico, ¿no? Porque hay que pensar que cada vez que se produce una explosión, alguien muere. Hay vidas. Evidentemente. Sí. Ahí está la fragata como quedó al día siguiente. Esta imagen salió en todos los diarios, de todo el mundo, ¿no? Porque los ingleses creían que después del hundimiento del Belgrano, así lo dijo un testigo, un oficial inglés, informó de que después de ese sacudón los argentinos no iban a querer más y se iba a terminar todo. Resulta que lo que vino fue la respuesta bélica argentina. Y aprendimos algo los argentinos, que convenios firmados con Estados Unidos no siempre se respetan, como las de agresión de una potencia fuera del continente. Por eso se denunció el TIAR. Yo rescato también la figura del canciller argentino, porque no hay que ser injusto en esto. En ese momento el canciller argentino, que era Costa Méndez, era una especie de héroe, tal vez exageradamente ensalzado y después exageradamente denostado, porque la culpa fue múltiple, no fue. Y yo creo que Costa Méndez en ese momento lo que hizo fue defender lo mejor que pudo los intereses argentinos. Fíjate este vuelo rasante de un avión argentino sobre las fragatas inglesas. Ahí pasó otro avión. Esto es lo que movió a que los héroes franceses de guerra reconocieran que los pilotos argentinos habían hecho una maravilla con el trabajo que hicieron. Tenían un entrenamiento espectacular. Se empezaron a revalorizar los sexos, ¿te acordás? Sí. Empezaron a tomar otra cotización en el mercado de armas. Exacto. Ahí hay un herido, que es un herido argentino, también prisionero de los ingleses. Ahí lo están apuntando, bueno, ahí llamaron para atenderlo. Bueno, en una guerra hay de todo, ¿no? Evidentemente. Hay momentos tristes y momentos alegres. Que era un momento triste para ellos y alegre para nosotros, fue cuando le averiamos el famoso buque de transporte, Galahad, Sir Galahad, que llevaba helicópteros, llevaba un montón de material, estaba en el estrecho de San Carlos. Y lo que es importante de destacar acá es no solamente que le hicimos un desastre con la aviación nuestra, sino que ellos, ese helicóptero va a ser una operación de rescate, que es muy difícil hacerlo en el medio del humo. Esto realmente es digno de ser destacado. ¿Cómo se rescata con un helicóptero en medio de la humareda a los sobrevivientes y a los heridos? Ahí está el helicóptero metido en el medio del humo, arriba del barco. Para Inglaterra fue un golpe esta guerra también, desde el punto de vista de su flota. En la OTAN hubo serios cuestionamientos a esta intervención porque debilitaba mucho la alianza. Ahí está el rescate. Sí, la única que sacó partido fue Margaret Thatcher. Sí. Después le creó problemas a todo el mundo, ¿no? Sí, pero partido político sacó Thatcher. Sí, bueno, le dio una reelección, ¿no? Claro. Una de las 5 reelecciones se la dio la guerra esta. Exacto. Y ahí hay sospechas, ¿no? De si ella verdaderamente quería evitar la guerra. Sí, no, me parecería que no. Ahí están los sobrevivientes ingleses que están, los que se salvaron del barco, del ataque. Ahí hay otro rescate. Y estaban saliendo en unas lanchas de desembarco, llegando a la playa. Ahí vas a ver imágenes de los famosos Gurkhas,
que llegaron los más contentos y parece que también cobraron ahí. Porque a nosotros nos ha quedado la idea de que los gurkas salieron ilesos, no salieron Están en ilesos. extinción ahora, en el último ajuste que hicieron el presupuesto, los redujeron bastante. Sí, claro. La Inglaterra no es agradecida No, con no. los que no son ingleses. ¿Qué pasó ahí? Una filtración. Estos son los sobrevivientes ingleses. Y los gurkas, que son, en realidad son nepaleses. Lo que pasa es que son mercenarios que trabajan para la corona británica y los emplean en la guerra. Esos son heridos ingleses. Some were helped inside. Others were so badly injured, strapped tight to the stretcher, that they had to be lifted on top of the tanks and driven to the O sea field. que las escenas tristes de la guerra son por ambos bandos. Evidentemente la Argentina perdió 800 hombres, los ingleses perdieron creo que 300, la diferencia fue importante. Ahí están los gurkas heridos. También ahí se empezó a debatir la profesionalidad del ejército, ¿no? Porque había conscriptos en Malvinas contra soldados muy entrenados. Y se discutió también la necesidad de los portaaviones, porque en Inglaterra la idea que había en la OTAN era que los portaaviones había que eliminarlos, que ya no servían. Sin embargo... Y las fragatas misilísticas que no pudieron salir por los submarinos atómicos, Exacto. Que habíamos gastado considerable cantidad de... Exacto. Mirá, te muestro lo que era el Schiffel. El Schiffel era esto. Este libro, por supuesto, es un libro de la Royal Navy, ¿no? Este era el Schiffel que le hundimos. Es decir, acá, esto es una especie de catálogo, que yo me acuerdo que en esos días lo conseguí, lo vi en una librería, me zambullí a comprarlo. Porque uno de los buques, no me acuerdo había que saber con quién peleábamos. ¿Cuál ¿no? es actualmente museo está en Londres de museo, uno de los buques que participó? ¿Ah, sí? Sí. Y este es el Galahad, que era el que tenía el transporte de helicópteros y transporte transportaba toda clase de pertrechos de guerra. Bueno, ¿por qué no hacemos un corte y vamos a hablar en el próximo bloque? Está el jefe de la flota que invadió Malvinas, el almirante Busser, y está... Que invadió, no que recuperó Malvinas. No podemos Bueno, invadir tenés nuestro razón, territorio. no, eso es un error mío, que Sí. recuperó Malvinas. En realidad la invadieron los ingleses en 1833. Nosotros la recuperamos y después la volvieron a invadir ellos. Que otro error era cuando decía que los argentinos retornaban al país. No, retornaban al continente, porque Malvinas también era el país. Exacto. Volvían al continente. Bueno, y está también el comodoro Francisco Pío Matassi, que fue quien instruyó a los pilotos de la aeronáutica. Enseguidita, ¿por qué no me explica qué pasa hoy? Porque la Cancillería Argentina nos viene tratando de convencer de hace tiempo de que hay un mejoramiento en la negociación con Malvinas. La idea parecería que las vamos a recuperar pacíficamente. Hay una política de seducción que hizo el canciller, pero últimamente el canciller parece que dice que la seducción no convino, no anduvo bien. Que la cosa se está empeorando. Como usted ha mandado cartas a los diarios, que yo las he leído, y no está muy de acuerdo con eso, deme la otra versión. Mire, tal vez lo que le voy a decir puede sorprender y a lo mejor vamos a discutir un poco. Como consecuencia de la guerra, nosotros perdimos la acción militar. Pero después de la guerra, los ingleses quedaron mucho peor que lo que estaban antes de la guerra del 82, y la Argentina en su posición internacional quedó mucho mejor. ¿Cómo ¿Saben es todo eso? lo que se ha dicho? ¿Pero cómo es eso? Claro, los ingleses tenían una posesión casi gratis antes del año 82. A las islas las mantenía la Argentina. Sí, le ponía transporte, Le ponía médicos, transporte, todo. comunicaciones, víveres. Iban aviones de aerolíneas. Iban aerolíneas aviones de argentinas. aerolíneas. Sí. Le pusimos hasta una base para cargar combustible. Casi a título de anécdota, el 2 de abril a la noche quisimos tomar un té, no teníamos, y alguien abrió una alacena y había un tecito, que no voy a decir la marca, Pero era argentino. pero era argentino. Era de Misiones. O sea que... Entonces, los víveres eran argentinos. No usaban Chile para... No usaban Chile para nada. Para que tengan una idea, el presupuesto británico en el año 81 era 6.2 millones de dólares por año para mantener todas las Malvinas. Después de la guerra, tuvieron que hacer un aeropuerto de 600 millones de dólares para economizar gastos. De manera que... Claro, pues tenían que mantener tropas. Tenían que mantener tropas, tenían que abastecerlas, tenían que llegar... Tuvieron que darles derechos a los kelpers que antes no les que no los reconocían. tenían, por eso.
Gran Bretaña tenía enormes problemas y lo describió muy bien el canciller actual, Di Tella, cuando hizo lo que yo suelo calificar como un asesoramiento al gobierno británico o al Parlamento británico a fines del año 1982, en noviembre del 82. ¿Cómo un asesoramiento? ¿A dónde estaba Di Tella? Estaba en Londres, vivía en Londres. En el año 82 Di Tella vivía en Londres. Y el Parlamento británico estableció varias comisiones, una de ellas, para determinar cuáles eran los problemas diplomáticos y políticos después de la guerra y cómo solucionarlos a favor de Gran Bretaña. Y Di Tella hizo un análisis de la situación en que habían quedado, dijo que los ingleses no iban a poder soportar esa situación, que el tiempo trabajaba a favor de los argentinos, y después dijo que era lo que había que hacer para resolver la situación para el lado británico. De manera que esa descripción de Di Tella, yo coincido totalmente con esa descripción. Quiere decir que usted, por eso usted no le cree a Di Tella. Por eso no le creo. Pero ahora... Ahora, bueno, después del año 89, todas esas ventajas se fueron cediendo progresivamente. Y además, los británicos avanzaron en la posición que tenían. Ampliaron su control en el espacio marítimo, terrestre y también aéreo, en los tres aspectos. Ustedes fíjense que después del año 82... Perdone que lo interrumpa, sí. y ustedes estamos mejor nosotros y ellos con más costos, pero esos costos se los están amortizando, porque Sí. con el petróleo, con la explotación de las riquezas, Sí. la decir, inversión la van a recuperar muy pronto, claro, y encima nos condicionan a nosotros. Era una inversión dura y difícil, ¿no es cierto? Pero con una perspectiva de conseguir un beneficio económico Con a la plazo pesca. más o menos. La pesca no es tanta solución. La pesca es la solución transitoria hasta que puedan armar bien el negocio del petróleo. El día que armen el negocio del petróleo no les va a importar más la pesca. Y ellos son especialistas en petróleo en el mar. Claro, claro. son Mar del Norte especialistas, lo sabe. Entonces, lo que están intentando hacer en este momento es ganar tiempo con la pesca para poder llegar... Usted sabe que el problema de la exploración y explotación de petróleo es de muy largo plazo. Algunos dicen que todo ese proceso va a durar 50 años, terminada la explotación, ¿no es cierto? Pero mientras tanto hay que invertir mucha plata, hay que invertir esa plata durante mucho tiempo en una zona donde hay un conflicto potencial. Eso Es una zona riesgosa. es una zona de riesgo, es decir, la exploración y explotación petrolera ya es de riesgo. Si encima usted le agrega el riesgo de un conflicto internacional... Claro, pero hay que ver si las empresas petroleras Claro. quieren invertir ahí. Claro, Porque y no es un lugar... Si se pudiera demostrar que sin el acuerdo argentino esa explotación no va a ser posible porque no van a conseguir quien invierta, estaría probablemente la clave de una solución a favor de la Argentina. Tenemos un hombre de la Marina, un hombre de aeronáutica, historiador, además. Sí, ese ¿Por qué lo me- presentaste como instructor de...? Bueno, porque yo sé que los ayudó a los pilotos. Yo no sé si es instructor sí. teórico o práctico, pero No, yo he no sé sido- si fue el único tampoco. Así es, los acompañé toda la vida, pero eso es lo que quería decir, yo no soy el único. Bueno. Para formar un piloto de combate se necesita mucha gente que los acompañe en distintas especialidades y no quisiera asumir No, yo está bien. ese rol, ¿no? Está bien, pero para usted Pero participó de eso. Sí, sí, pero fundamentalmente mi rol es de historiador. Y en eso es que estoy invitado por ustedes, no sé qué... Creo que en los pregunta me dos quieran. roles, porque ¿cómo vivió aquellos días viendo pilotos que partían, que no sabían si regresaban al continente? Claro, yo viví esos días, para mí fueron un shock muy grande en mi vida. Yo estaba totalmente opuesto a ese gobierno que estaba en ese momento. Yo me había sublevado y estaba en la vida civil, por lo tanto, totalmente alejado. Sí, ya había de- pasado retiro. Sí, sí. Sí, había estado detenido, etcétera, etcétera. Pero la guerra de Malvinas otra vez me trajo a la Fuerza Aérea. Yo me di cuenta y observé algo que nunca pensé que ¿Usted lo tuvo que hiciera. volver al servicio activo con Malvinas? No, Ah. era antes, ¿no? Con el gobierno de Lanuse. Sí.
Yo ya me había ido, pero... No, dice si volvió al servicio activo cuando sí, se ocurre volví lo de Malvinas. como, digamos, a integrar el equipo de historia y evaluación de la batalla aérea de Malvinas. Yo estuve trabajando 10 años y escribí ya 3 libros. ¿Sobre la batalla aérea? Sí, sobre la batalla aérea, y últimamente ya me estoy acercando al almirante Busser analizando estos temas estratégicos y el futuro de Malvinas. ¿Cómo era? En aquel momento Argentina había hecho una gran inversión en armamento. El gobierno militar, sus primeros años había invertido una considerable cantidad de miles de millones de dólares en equiparse, primero por el conflicto con Chile, después ese conflicto que estuvo a punto de estallar en el 78, sí. no se produjo, y este armamento se empleó en Malvinas. ¿Cómo era la relación de fuerzas? Era totalmente, diríamos, desproporcionada. Los británicos sabían muy bien nuestro estado y era una desproporción enorme, ¿no? Por principio ellos estaban convencidos de que la aviación con base en tierra no iba a actuar. Eso porque además las leyes lo decían y lo dicen hoy, las leyes nuestras, que la Fuerza Aérea no tiene jurisdicción sobre el mar. Y entonces ellos no pensaban que la Fuerza Aérea iba a intervenir. Sí, y la también Fuerza nosotros creíamos que cuando dijeron que había una zona de exclusión no se podía hundir ningún barco. Así es, así. ¿No? Y resulta que el Belgrano estaba fuera de la zona de exclusión y lo torpedearon igual. Así es. O sea que en la guerra parece que uno dice una cosa y hace otra, ¿no? No, pero esta era una limitación interna nuestra, ¿no? Que había trascendido a los británicos. Ellos sabían que la Fuerza Aérea, y además la Fuerza Aérea estaba equipada para la lucha en tierra. Claro. Casualmente para la hipótesis del 78, que era una lucha terrestre, no una lucha en el mar. No había tantos misiles para... No había ninguno. La Fuerza Aérea no tenía. Las bombas que tenía la Fuerza Aérea era para tirar contra objetivos duros. Los misiles misiles no estallaron. Y así Los misiles los tenía la aviación naval. Así es. Sí, Y tenía muy poquito. Tenía Ahora, 4 o 5. yo les hago una pregunta como Tenemos que hacer un militares. corte, Sí, pero Luis, déjame hacer esta pregunta Sí. antes. Cuando las Fuerzas Armadas se equipan tanto, con armamento tan sofisticado, tecnológico, y pasa una hipótesis de guerra que estaba prevista, ¿no hay algunos que con todo el poder y gobernando, asumiendo el poder que le corresponde a los civiles, de repente se ve tentado a iniciar una guerra? No. Mire, el que es profesional militar tiene conciencia clara. No gobierna. Primero no gobierna, y si gobierna, tiene conciencia clara de lo que significa matar gente y de perder gente. Usted no sabe lo que se siente. Mire, yo estaba pensando recién, más o menos a esta hora, el 1 de abril del 82. Sí. Yo andaba recorriendo el buque y en un momento dado entré a un camarote donde estaban cenando varios jefes. Que era un camarote chiquitito con 4 cuchetas, 2 y 2, y en el medio habían puesto de esas mesitas plegables y comían ahí. Yo llegué, entramos a charlar un rato y por ahí empezamos a hablar, por supuesto, de la operación que íbamos a desarrollar a las 6 de la mañana. Y en un momento dado pensé, ¿cuál de estos mañana no va a estar? Y usted no sabe lo que se siente. Usted siente un nudo acá. No, pero, ¿y el combatiente cómo se siente cuando arriba, en las cabezas, en las cúpulas, hay otros intereses que los separan? Porque no se dio la idea de una cabeza unida, de un mismo objetivo. No hubo generosidad, aparentemente, por lo menos lo que la historia nos Mire, dice. Se hablaba de una guerra, que había otra guerra por el poder, por otro poder. El 2 de abril, le hablo de la operación Sí. que manejé yo. El 2 de abril nosotros llevamos una sección del ejército con un teniente coronel que era parte de mi fuerza. Cuando llegamos él tenía una misión que era la de recuperar el aeropuerto. Como yo vi que con los medios que tenía no iba a poder hacerlo, él desembarcaba en un vehículo anfibio mío. Le di tropa mía para que la manejara él haciendo su operación. Y cuando terminó, me devolvió la tropa y además se reincorporó él. Y todo eso era para que la pista quedara despejada para que aterrizaran los aviones de la Fuerza Aérea. Eso fue el 2 de abril. Entonces, no es exacto que hayamos estado peleados. En todas las guerras hay egoísmos
y hay intereses. A mí no me gusta que me maten mis soldados y prefiero que le maten los suyos, aunque los dos seamos del mismo bando. ¿No es cierto? Quedó ahí. Hacemos un cortecito. ¿Qué cargo ocupa usted? Yo llegué a Malvinas como jefe de la compañía de comando 602, movilizada, 40 hombres, 17 suboficiales y 23 oficiales. Esa compañía tuvo 5 muertos y 8 heridos, 2 mutilados. Además, cuando llegué me hice cargo de una agrupación de comandos Patria, que estaba en la compañía de comando 601, a mando del mayor Castañeto, hoy coronel Castañeto, comandante de la 6ª Brigada de Infantería de Montaña Neuquén, el grupo Alacrán de Gendarmería, 8 muertos, al mando del comandante Espadaro, y un grupo de operaciones especiales de la Fuerza Aérea, al mando del vicecomodoro Correa, que a los pocos días de formarse esta agrupación es retirado de la agrupación para dedicarse a la custodia del aeropuerto, donde estaba en aquella época el Regimiento 25 de Infantería al mando del coronel Senendí. Rico, usted tuvo acción directa porque sus misiones eran en la noche. Quería que viéramos una foto, que es una foto muy impactante, porque es una foto que acá yo no la vi publicada. Yo la saqué de un libro que editaron los ingleses, este libro lo compré en Europa. Es una foto donde están los soldados argentinos llevando hay un muchacho ahí con la cabeza caída, muerto, están llevando una especie de carreta con los muertos. No sé si serán los de la compañía suya o no, porque es muy difícil saberlo esto, pero deben ser casos parecidos. Están transportando un camión o una carreta donde están los cuerpos, los cadáveres. Los chicos. Y estas fotos las vemos ahora, o las vimos años después, pero son bastante tétricas. Bueno, yo no levantaba mis muertos. Mis muertos y los muertos ingleses y los muertos de otras fuerzas, nosotros los usábamos como jalones para movernos en el territorio, porque operábamos delante del dispositivo. ¿Qué quiere decir jalones? Para usarlos como guía. Sabíamos que donde estaba tal muerto era un lugar determinado. La compañía mía llegó hasta el Monte Simón y realiza a 60 kilómetros al oeste. ¿Todos profesionales era su compañía? Todos profesionales. Llevé una sección de soldados, 3 soldados, muy buenos soldados, pero manejaban un equipo de blowpipe, los equipos de blowpipe son los misiles antiaéreos y los guiados, eran ingleses, pero no participaron en los combates de comando, participaron en los combates en Puerto Argentino. Estos 3 soldados, con los cuales mantengo contacto, santafesinos y entrerrianos, pertenecían a la Brigada de Caballería Blindada 2. No me gusta el mote de chicos que se ha acostumbrado a dar a los chicos de la guerra. Nadie en una guerra es chico. Al minuto nomás de entrar en combate se transforma en un hombre. Bueno, pero viejo, eran pibes de 18 años. No, eran pibes de 18 años porque la sociedad argentina años atrás había reclamado que el servicio militar pasara de los 20 a los 18 años. Con la oposición. Sí. Con la oposición. Y Lanuse lo dio antes de irse como una medida demagógica. Sí. Eso y la elección, sacó 2 medidas demagógicas. La elección del uranio natural en lugar del uranio enriquecido como símbolo de soberanía para las centrales atómicas. Fue muy promocionado eso a favor de la reducción de la edad porque no se tomaban argumentos militares, decían para que no le corte la carrera, el trabajo... Para no tener problemas en la universidad. Sí. Eso fue una medida que fue muy criticada y muy resistida en las Fuerzas Armadas. Esa conclusión a los 20 años. Y después al poco tiempo... Y después hubo combate. Claro, nadie se imaginó que íbamos a tener una guerra. Cuando uno tiene bueno, porque acá hay que aclarar una para combatir. Bueno, sí, Rico, pero aclaremos una cosa, porque yo me siento un argentino que si mi país está en guerra yo quiero que gane y además quiero que mi país no pierda para territorio. que gane hay que pelear. Sí, bueno, ya sé, pero antes de ir a una guerra la tengo que pensar mucho. Yo creo que ya ni hablemos del cuestionamiento. Pero el caso Rico para no una vez que la guerra está, bueno, hay que pelear. Es que él no decidió la guerra. No, del señor contraalmirante. Estoy diciendo. Él no participó en las decisiones. Un día le dijeron prepare la operación y preparó la operación. Y la operación fue de una prolijidad tremenda. Con soldados de 18 años. Y claro, lo malo y que fue además lo que vino después. se comportaron como profesionales porque estaban muy bien adiestrados. Un soldado de 18 años, que usted lo adiestra bien, es tan bueno como uno de 20 o 22 o 25, si usted lo adiestra bien. Yo tuve la suerte de llevar gente muy bien adiestrada y la masa de mi gente eran todos conscriptos.
Ahora, ¿por qué el pueblo argentino no está agradecido a los soldados de Malvinas? La verdad, Eso es lamentable, porque... como una gesta vergonzosa, incluso las Fuerzas Armadas están pagando ese precio, más allá del descalabro del gobierno militar, del proceso militar. Sí, pero no, el tema del contexto político de la operación y del contexto estratégico que ha llevado es inapelable. Los errores fueron tremendos, aún el contexto militar, porque una Fuerza Armada se prepara para una guerra, no para todas las guerras. Y como explicó acá el señor almirante y también el señor vicecomodoro, la Fuerza Armada Argentina estaba preparada para un conflicto regional en el continente, en la montaña estival, contra un enemigo que iba a proponer un combate de baja densidad, y se hizo todo lo contrario. Una Fuerza Armada se prepara para una guerra, no para todas las guerras. Pero más allá de la derrota, a mí me queda la alegría del buen combate, me queda la alegría de recordar a mis soldados muertos, porque yo a mi gente le di la oportunidad de que muriera en combate. Bueno, yo no me morí, pero tengo la alegría de haberlo hecho. La alegría del buen combate no me la queda a nadie, tengo la amargura de la derrota. ¿cómo fueron los días después de la rendición, sus días? En general en Malvinas se respetaron las convenciones de Ginebra, tanto de pero los cuando usted argentinos. volvió, ¿no quedó marcado? Y bueno, por pero esa eso fue un guerra? error que el concepto de desmalvinización salió del gobierno militar. Entonces ese fue el primer error. En lugar de presentar a la sociedad, a sus Fuerzas Armadas, que habían combatido contra el enemigo histórico, porque es un acto de vitalidad política del Estado argentino que nadie tiene en cuenta. Es la primera vez en este siglo que los latinoamericanos con las armas en la mano defendemos los intereses nacionales. No lo ha hecho ninguna nación latinoamericana. Después de la guerra, la condición estratégica y diplomática de la Argentina era muy superior, aún a pesar de haberla perdido. Pero el gobierno militar entró en la crisis de la derrota, en la crisis política, lo que se llama shock de inhibición. Y en lugar de hacer que sus tropas desfilaran frente a la población, frente al pueblo, llevando a sus heridos, y con el hueco de sus muertos nos ocultó. Como yo lo he dicho muchas veces, nos trataron acá peor que los ingleses en San Carlos, donde estábamos prisioneros. Así. Como premio a haber combatido bien, fui exiliado a una brigada como logístico, ni siquiera se aprovechó la experiencia que tenía en el combate. Así que pero estos son los errores políticos. No le hagan pagar a los soldados que combatimos, no le hagan pagar a los soldados que combatieron los errores políticos de los gobiernos. Ustedes no gobernaron. Ustedes no gobernaron. Yo no goberné. Por eso. Y no voy a... El señor vicecomandante estaba preso por sublevado, todos sabían mi opinión frente al proceso. Pero cuando se Usted tenía presenta... mal concepto, ¿no? Dentro del ejército en aquel momento. Mire, yo pude sublevarme en Semana Santa por el prestigio que tenía. Si no, no lo hubiera podido hacer. Pero de todas Prestigio formas... en la tropa, pero arriba las entre calificaciones, ¿cómo estaban? No, De todo aquí, pero tenía, usted tenía prestigio en la tropa, porque el día de Semana Santa, prestigio popular no tenía usted. No, yo estoy hablando de las Fuerzas Armadas, Ah. no de la... Pero mire, hay una comisión bicameral, esto, yo sé que esto no repara en la deuda que el pueblo argentino tiene con los veteranos, que algún día va a haber que replantearla, ¿no es cierto? Que están acá, muchos Sí, de ya lo ellos. sé, muchos los conozco. Están Ni- acá familiares de muertos de Malvinas. ni con los muertos que algún día tendrá que repararlo. Pero hemos presentado en la Cámara de Diputados y fue aprobado por unanimidad, tanto en el Senado, lo presentó Eduardo Menem, como yo en diputados, la creación de una comisión bicameral de homenaje, y se están haciendo las gestiones en la Cancillería para concurrir al cementerio de Malvinas, los representantes del pueblo y de las provincias. Y si no, se hará de otra forma. Y en el día de hoy se ha presentado en la ciudad de Buenos Aires, ante la juzgado de Servine de Cubría, una denuncia por crímenes de guerra y pedido de extradición para Margaret Thatcher, precisamente por el horrendo crimen que significó el hundimiento del Grano. Ellos han condenado y han fusilado y han ahorcado los que en otro momento lo hicieron. Ahorcaron a los que hundieron el Lusitania, ahorcaron al almirante Tojo que atacó Pearl Harbor. Ellos también tienen que pagar esos crímenes de ¿Fue honrosa guerra. la rendición argentina? ¿Eh? ¿Fue honrosa la rendición argentina? Mire, los analistas militares han dicho que la Argentina, las Fuerzas Armadas argentinas resistieron mucho más que los iraquíes en Kuwait y en Irak. Se habló de la superioridad aérea. Podemos hacer un cálculo claro de los combates terrestres, que es lo que yo más conozco. Nunca los ingleses atacaron una posición de compañía con una superioridad que fuese menos de 10 o 12 a 1. 10 o 12 a 1, con superioridad de fuego
y con todo el material que ellos tenían. El contraalmirante acá nos corrige en las bajas. Vos dijiste 800, dijo 649. 649 contando los muertos del Belgrano, contando los aviadores, contando todo. ¿Y ellos en los 350 cuentan todo? Ellos no cuentan todo, porque para ellos los tripulantes que están en los servicios, los malayos, los chinos, todos estos no corren, los burkas tampoco. Todo lo que tienen cara de chino no lo cuentan porque no son ingleses. Todos los que no son ingleses... Más de 300... Porque no tienen cara de inglés, va. Es así. No tienen cara de inglés. Más de 300 heridos pasaron por Montevideo. Solo por Montevideo fueron descargados más de 300. Hacemos un pequeño corte, queremos escuchar también a los combatientes. En su anécdota, el contraalmirante al que él le prestó la tropa era Seineldin, que fue un héroe en Malvinas. Más allá de lo que haya pasado políticamente después, pongamos las cosas en su lugar y rescatemos... Bueno, son dos cosas diferentes. Claro, pero la capacidad de integración que tuvimos fue espectacular. Yo a Seineldin no lo conocía el día que subía al buque que me llevaba a Malvinas. Bueno, pero señor, como miembro del cuerpo de comando, nosotros estábamos acostumbrados a las operaciones conjuntas. Trabajamos permanentemente con la Marina, con la Fuerza Aérea. El capitán Giacchino fue cursante mío. Claro. Nos conocíamos todos. Bueno, perdón, su nombre. Víctor Meneses, ¿Usted es? presidente de la Federación de Veteranos de Guerra de la República Argentina. Muy bien, ustedes están acá invitados por nosotros, pero además de eso ustedes representan a los combatientes. Hay 160 organizaciones adheridas de Tierra del Fuego a Salta a la Federación de Veteranos de Guerra. Adherimos tanto organizaciones municipales nucleadas en centro como agrupaciones provinciales, en el caso de Chaco, Corrientes, Santa Fe, Córdoba, algunos con más de 20 centros trabajando. Que yo quería rescatar algo, el trabajo que se está desplegando en todo el país. En estos momentos quisiera invitar a toda la población a que concurra a las distintas plazas centrales del país donde sus veteranos de guerra le están rindiendo homenaje a sus caídos, y sería bueno que no estemos solos como en el 82, que nos acompañe el pueblo, pues yo creo que esa es una de las mejores formas de tratar de reivindicar algo que, como bien decían recién, fue la única guerra del siglo, que dejó enseñanza, que dejó ejemplo, que sería bueno revalorizar por sobre todo aquellos jóvenes que dieron su vida y que hoy bien serviría de ejemplo para la juventud, porque no tenemos muchos casos hoy en realidad para que la juventud pueda seguir como modelo, porque no los tenemos. Hay un modelo de corrupción muy fuerte que ha de alguna forma minado las distintas instituciones de la República, y nosotros queremos como veteranos de guerra dar un ejemplo de fe, de esperanza, de que la Argentina todavía tiene mucho que aprender de aquellos jóvenes que con patriotismo ofrendaron su vida en las Islas Malvinas. Se me ocurre que el mejor homenaje sería que a la hora de conseguir un empleo los tengan en cuenta como argentinos y no como alterados mentales, como sucede mucho que los rechazan aduciendo que pueden tener alguna alteración mental, a hombres argentinos que dieron su vida por otros, a hombres que pelearon por la Argentina. No es algo vergonzante, es algo que tenemos que estar agradecidos todo el tiempo. ¿Tienen problemas para conseguir trabajo? Que a ver si alguno puede contestar. ¿Hay problemas para conseguir trabajo como veterano de Malvinas? ¿Usted es veterano de Malvinas? Bueno, el problema en sí es que no alcanza. Hoy el problema de trabajo es para todos los argentinos. Sí. Nosotros no estamos fuera de contexto, somos primero argentinos, ¿no es cierto? El tema es que somos conscientes de eso. El problema es que, de todos modos, nosotros tratamos de capacitarnos, hay cursos, en lo posible, somos muy pocos los que tenemos la suerte de tener un trabajo. Hace unos años nosotros hemos hecho un convenio con las empresas para que los empresarios gozaran un 50% de descuento en los salarios patronales para los excombatientes. Fue muy poco el eco, tal así que muy pocos compañeros han entrado en esas empresas particulares, ¿no es cierto? Entonces, eso es lo que estamos trabajando hoy, lo que trabaja el veterano de guerra. Nosotros ¿Hay somos mucha un grupo... desocupación entre los veteranos de guerra? ¿Hay mucha desocupación? Sí. Lo que pasa es que acá no se ¿Cuánto cobran? ¿Qué pensión cobran? Bueno, a partir de ahora se cobra 315 pesos, que empezó en este mes. Y el problema radica en las provincias. Nosotros acá en Buenos Aires, bueno, acá siempre uno se la pichulea, compañeros que tienen diferentes oficios. Pero qué feo que es que hablemos esto con héroes de guerra, ¿no?
Bueno, Estamos hablando de eso. pero lo más importante de todo, nosotros hay un porqué de todo. Nosotros seguimos en esta lucha porque tenemos una obligación moral. Nosotros tenemos nuestros compañeros que han caído y han quedado allá. Tenemos la madre de un compañero que ha caído. La señora es madre, creo que de un marinero del Belgrano, ¿no? Sí. ¿Cómo se llamaba su hijo? José Alberto Tulis. ¿Usted recibe una ayuda o una No, pensión? yo no recibo nada. Absolutamente nada. ¿Encontró el cuerpo de su hijo? No, Desaparecido. desaparecido. Bueno, hay infinidad de llamados a este programa, de todo tipo, por supuesto, ¿no? Acá hay uno que dice, Busser, ¿qué pasaba si hundían al Canberra? Yo no sé si estaban en condiciones de hundir al Canberra. Pudo ocurrir. Yo creo que hubiera sido un golpe psicológico y político muy grande contra la señora Thatcher. El Canberra era un transporte, era un transatlántico convertido en transporte de tropas. Exacto. Si lo hubiéramos hundido cuando llevaba 3.000 soldados arriba, hubiera sido una cosa espectacularmente exitosa. Una vez que desembarcaron los soldados, eran más bien un blanco tipo símbolo. No pasó. Ustedes pasaron acá fotos, una secuencia de lo que ocurrió en Bahía Agradable. Claro. El desembarco, porque torpechas hubo en todas partes. Bahía Agradable fue un desastre para los ingleses. ¿Bahía Agradable cuál era? ¿Cerca de San Carlos? No, cerca de Fitzroy. Ah, Los soldados que escapan de los buques del Sir Galahad son los que se quedaron descansando en los buques y en vez de desembarcar, porque ellos también tuvieron Porque graves hacía frío problemas. afuera. Claro, ellos vinieron con tropas que tenían un entrenamiento muy disímil. El peso del combate lo llevaron los 2 regimientos de paracaidistas, los 3 comandos de infantería de marina, las 2 compañías del SAS y una compañía del Special Boat Service, todos comandos. Las tropas que vinieron de la 5ª Brigada, que eran los guardias galeses, los escoceses, eran de ceremonial. Esos no estaban preparados ni entrenados. ¿qué venía para el desfile? Y así tuvieron Era problemas. lo único mire. que podían poner. Bueno, porque fíjese, se sabía perfectamente lo que se venía. Usted te leía este libro, usted tomaba el James, que es una publicación inglesa donde todos los años salen el orden de batalla de los ejércitos. Sí, Y sabe exactamente qué es lo que los ingleses podían venir. Nosotros se hizo la apreciación, cerró por 6 obuses. Podrían venir a Malvinas todas las tropas que no estaban afectadas a la NATO. Y las tropas que no estaban afectadas a la NATO eran exactamente las que vinieron. Los paracaidistas, la Brigada 3 de Infantería de Marina y la Brigada 5 de Infantería Mecanizada. Y eso es lo que vino. Eso estaba en los libros ingleses. Ahora, la superioridad de ellos, ¿en qué radica? Bueno, primero tenían el apoyo de Estados Unidos con respecto a la isla que le dieron y al satélite que le indicaba los Hubo un hombre que junto con un grupo de exploración se introduce en San Carlos, que era de Infantería de Marina, que era el entonces, creo que capitán de navío Camilletti, junto con algunos hombres que provenían de los comandos, como el suboficial mayor Basualdo. Camilletti fue capturado dentro de San Carlos y fue paseado por toda la flota. Perdóneme que lo interrumpa. Era ese que sacaron recién en la película Encapuchado. Ah, No muy de acuerdo con la Convención de Ginebra, encapuchar a un prisionero, ¿no? Pero Camilletti asegura haber visto al forestal en la flota, es decir, porque sus 2 portaaviones fueron puestos fuera de servicio. San Carlos, como bien lo acá dice el vicecomodoro, era un cementerio de buques y no tuvieron un desastre mayor porque nuestras bombas no explotaban. Claro, atravesaban a los buques de babor a estribor y no explotaban. no estaban preparados para esa contienda. Porque eran rompedoras, eran para destruir. La superioridad aérea sobre el enemigo se logra con una operación que se llama defensa aérea indirecta. La defensa aérea indirecta no significa ni con cañones ni poner a un avión a pelear contra otro avión. Yo logro la superioridad aérea, como bien lo han demostrado los israelíes, ¿no es cierto?, que de donde sale la doctrina básica a este punto, moderna, digamos, destruyendo al avión en tierra o impidiéndolo despegar. Por eso fue que, tremendo para ellos, que el Atlantic Conveyor fuera destruido o que sus portaaviones fueran averiados, no tenían cómo... Ahí había, al final de la guerra... Perdón, no, viene un corte. Y ahora, Me había quedado pendiente algo. Usted quería hablar de los buques, Sí, yo quería decir que fueron 7 buques hundidos, 5 buques más fuera de combate, de primera magnitud, y 12 buques más tocados, diríamos, marcados. Averiados. Bueno, yo acá está el hermano, pero
y yo quiero rendir homenaje al mejor soldado que tuvo el ejército argentino. ¿Quién fue? Que era el Perro Cisnero. Pero también quiero recordar a otro soldado que muere casi al lado del Perro Cisnero, en el mismo día, el mismo combate. Un hombre de la Gendarmería, el sargento ayudante Rubén Acosta. Bueno, con Bueno, eso y ya cerramos. que usted... No, ¿Ah? no lo dejo terminar. Falta un marino. Claro, Pedro Giacchino. yo quería hablar del capitán Giacchino. Yo ahí aprendí una cosa que de chicos nos la enseñan a todos en las escuelas, que los héroes riegan la tierra donde pelean con su sangre. En el caso de Giacchino fue exactamente así. Giacchino cayó, yo lo encontré en un charco de sangre, poco después moría, y Sin ese la posibilidad charco, de tirar. Sin la posibilidad con de una tirar. granada en la mano para no dejarse tomar prisionero, gravemente herido. Y además, Y ese- perdón, sí. cerremos con esto. Giacchino en su momento fue un héroe nacional. Como perdimos la guerra y Hoy pasó está todo lo que olvidado, pasó, hoy la está gente lo olvidado. olvidó. Y eso sí, y es Exactamente. injusto. Y es injusto. es Bueno, nos terriblemente vamos